falta mucha gente hoy, de los que comen. Pero no importa, de todas maneras vamos a dar el pan. ¿Cuántos leyeron Lucas, capítulo 15 del 11 al 12, al 32? ¿Cuántos lo leyeron en su casa? Muy pocos. Oh, pero bueno. Yo les puse esos versos para que ustedes lo leyeran. ¿Cuántos leyeron Lamentaciones 5 del 1 al 6? Muy pocos también. Yo les voy a dar un consejo de parte del Señor. Todo el que quiere ser transicionado, todo el que quiere ser llevado a una dimensión en el espíritu, donde pueda alcanzar los recursos de los cielos para poder ser sustentado acá en la tierra, necesita obligatoriamente ir a la palabra. Usted no puede subsistir sin la palabra, porque los cielos y la tierra subsisten por la palabra. Y si los cielos y la tierra y todo lo creado subsiste por la palabra, usted no puede subsistir sin la palabra. No sé si fue que se le olvidó o no tuvo tiempo, pero sí le digo una cosa: si el profesor en la universidad le dice a ustedes, yo quiero que se lean los capítulos 3, 4 y 5 de X libro, hermano, nos pasamos la semana entera leyendo esos capítulos, porque nos sentimos con más responsabilidad con nuestros profesores que con lo que nos da vida, la palabra. Hay problemas. Y mientras caminemos de esa manera, no vamos a recibir lo que Dios nos ha dado. Bueno, de todas maneras, vamos a dar la palabra. Quiero invitarles a que vayan al libro de Génesis, el capítulo 19. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Génesis, el capítulo 19. Antes de leer, quiero introducir la palabra de posicionamiento que el Señor nos ha estado dando desde hace 2 domingos hasta hoy. Es una palabra que nos confronta y es una palabra que nos hace ver la realidad de quiénes somos en Cristo. El pueblo ha estado pereciendo por falta de conocimiento. Y el Señor está preparando un pueblo celoso, una casa limpia, una casa
adornada en el espíritu, por la razón de que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Es un tiempo donde el mundo está envuelto en un caos y en una confusión. No porque hayan guerras, no porque haya mucha violencia, no porque hayan muchos homicidios, suicidios, no porque haya terremotos y todas estas cosas, sino que todo eso está sucediendo precisamente por el ambiente de oscuridad en el que se encuentra la tierra. Es profético, ya la palabra lo ha dicho. He aquí que oscuridad cubrirá la tierra. Pero cuando la Biblia habla de oscuridad, no nos está hablando de falta de luz. Cuando la palabra nos habla de oscuridad, nos está hablando de falta de revelación de la verdadera luz, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿Cuál es entonces el deseo del Padre en este momento? Que nosotros seamos colocados mentalmente, que nuestro entendimiento sea transicionado, cambiado, y entendamos con claridad que este es un tiempo donde el Señor está sellando a los suyos. Sellando a aquellos que estarán de pie con el Cordero. Aquellos que tendrán el nombre del Padre y del Hijo en su frente. La idea de ser sellado en la frente con el nombre del Padre y del Hijo es que tengamos plena convicción de lo que el Señor quiere de nosotros. Es una relación de padre e hijo, de hijo y padre. No es lo mismo que tú seas visto como seguidor de Cristo. ¿Cuántos son seguidores de Cristo acá? ¿Por qué nadie me responde? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? No quiere decir que no seamos, lo somos. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Seguimos sus lineamientos, lo seguimos a Él. Pero eso no es lo que el Padre quiere que nos defina a nosotros. Eso no es lo que el Padre quiere que nos identifique. En Antioquía se llamó por primera vez a los seguidores del camino, que así le llamaban en aquel tiempo, se le llamó por primera vez cristianos. Y se les llamó cristianos porque ellos predicaban las enseñanzas de Cristo, del Mesías.
Y todos los seguidores de Cristo hasta hoy se sienten orgullosos de ser llamados cristianos. Pero Dios nos está posicionando, está cambiando nuestra mentalidad para que nosotros no nos identifiquemos como cristianos, sino como hijos de Dios. Hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo antes que cristiano. Soy hijo. ¿Cuántos hijos hay acá? Él es tu padre. Y la relación padre-hijo, hijo-padre es una relación de confianza. En esa relación no hay temor. ¿Por qué creen ustedes que hay muchos cristianos, se llaman así cristianos, que viven una vida de temor y aún le temen a Dios como no deben temerle? Le tienen miedo y por eso hacen sacrificios, ayunan mucho, oran mucho, que eso no está mal. Pero las cosas que hacen, las hacen para agradar a Dios. Y nuestro Dios, nuestro Padre, se agrada solamente cuando nosotros entendemos que somos hijos. Amén. ¿Qué dijo él de nuestro hermano mayor cuando salió de las aguas? Se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado, quien me agrada, en quien tengo agrado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Entonces la declaración del Padre viene cuando nuestra mentalidad ha cambiado. Cuando tú estás claro en quién tú eres en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? Respóndame. ¿Quién tú eres en Cristo? Dígale al que está a su lado: en Cristo tú eres adoptado hijo. Y como hijo tú tienes todas las prerrogativas de Cristo. Como hijo tú tienes todas las cosas que le pertenecen a Cristo, porque somos herederos y coherederos con Él. Ahora, yo quiero, antes de entrar a definir y hablar con propiedad por qué Dios quiere que en nuestra frente, que es un símbolo del conocimiento, por qué Dios quiere que el nombre del Padre y del Hijo sea implantado en nosotros, y por qué Él quiere quitar de la mente de muchos hijos esa marca que lo ha estado condenando a fracasos, a desilusiones, a afanes, como es la marca de la bestia.
la marca de la bestia. Que hay un gran número de hijos marcados. Y voy a hablar después con más detalles sobre eso, pero quiero en esta mañana, en el tiempo que me quede, a medida que el Espíritu Santo vaya trabajando en mi cuerpo, para poder darle esta palabra como Él quiere dársela, quiero hablarles hoy sobre un espíritu contra el cual tenemos que luchar para que ese posicionamiento de hijos sea una realidad en nosotros. Una cosa es que tú seas hijo y otra cosa es que tú te consideres hijo. Hay hijos que son hijos, pero no se consideran hijos. Y yo quiero hablar precisamente sobre el espíritu de orfandad en esta mañana. Hablar lo más profundo posible sobre ello. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, vamos a leer a leer los versículos del 30 en adelante. Dice la palabra: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él. Diga, sus dos hijas. ¿Qué pasó con los esposos de las hijas de Lot? No quisieron obedecer a la voz de Dios por medio de aquellos ángeles, ¿verdad?, que decían que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero resulta que en el camino la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Conocen toda la historia, ¿verdad que sí? De manera que solamente quedan el padre y dos hijas. Y dice el versículo que él tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, le dijo la más grande a la más pequeña, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Hay cosas que están en la Biblia que uno dice, pero bueno, y eso está ahí. Y se podría dar eso. Dios mío. Bueno, pero usted lo está leyendo acá. Ustedes saben qué fue lo que la grande le propuso a la pequeña. Vamos a tontarlo de vino y vamos a acostarnos con él. Vamos a tener relaciones con él para conservar descendencia de nuestro padre. Pero eso no era una estrategia correcta.
Pero dice la palabra que así lo hicieron. Dice el verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El vino lo había atontado, de manera tal que él ni se dio cuenta. Y dice el verso 34, al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, ambas quedaron embarazadas. Y dice el verso 37, y dio a luz la mayor, o sea, la primogénita, un hijo, y llamó su nombre Moab. Diga conmigo, Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Diga, Moab. Yo creo que ya ustedes saben lo que significa la palabra Moab, ¿verdad? ¿Saben lo que significa? La palabra Moab significa ¿quién necesita un padre? ¿Quién necesita un padre? En otras palabras, no es necesario un padre. Y el espíritu de Moab, desde ahí hasta acá, ha estado moviéndose en el mundo, haciendo que muchos anden huérfanos. Y que muchos hijos también se comporten como huérfanos. El espíritu de Moab es el mismo espíritu de orfandad. Ahora, nosotros tenemos que ver todo esto desde el punto de vista de nuestra posición en Dios como hijos. Somos hijos, pero somos hijos, y ya lo hemos explicado, no quiero dar muchos detalles de lo que he dicho anteriormente. Somos hijos no porque un día nos paramos frente a un altar o frente a una persona, hicimos una oracioncita ahí pequeña, diciéndole al Señor, te recibo como mi Salvador, hazme un hijo de Dios, y pensando y creyendo que automáticamente ya fuimos convertidos en hijos de Dios, y ya entendemos por la palabra que los hijos de Dios no nacen, sino que se hacen. Y ya hemos dicho, Juan capítulo 1, verso
11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces les expliqué también qué es recibir a Cristo. Porque ciertamente recibir a Cristo no es que se predica un mensaje. ¿Y quiénes reciben a Cristo hoy? Vienen 2 aquí, 3, 4 y hacen una oración. Les he explicado realmente. Observen que el contexto de ese verso, del versículo 11, el contexto anterior comienza con el versículo 1 que dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y la palabra verbos es la palabra logos, está hablando de la palabra. Y el verso 14 dice: y esta palabra, que no es logos sino rema, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando tú eres hecho hijo de Dios, dígalo, cuando la palabra hace habitación en mí. Dígalo otra vez. Cuando la palabra hace habitación en mí, es que soy hecho hijo de Dios. Entonces hay muchos que ya hicieron una oración hace un tiempo. Usted le pregunta: ¿y cuándo tú te convertiste? Hace ya 7 años. A 7 años. Y esos 7 años lo han pasado resistiendo la palabra. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Han pasado resistiendo la palabra. En otras palabras, ellos dijeron de boca: te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Pero durante esos 7 años, su vida ha sido prácticamente casi la misma. No le han dado cabida a la palabra en sus vidas. Entonces, hasta tanto no se haga eso o no suceda eso, no hay una declaración directa del Padre que diga: tú eres mi hijo amado. Y no está diciendo que el Padre lo está rechazando. Usted dio un primer paso, porque hay que creer. Amén. Pero la palabra tiene que hacerse vida en ti. Pero ¿cómo se va a hacer vida si tú ni la lees ni la oyes? Si yo preguntara: ¿cuántas veces tú leíste la palabra en esta semana? ¿Qué respuesta tú mismo te darías? O si te preguntara: ¿cuántas veces oíste la palabra en esta semana? Ahora quiero que entiendas que el hecho de que te sentaras frente a un televisor y prendieras la cadena de enlace no quiere decir que tú hayas escuchado la palabra. Porque la palabra, ¿de dónde sale? Dígalo en voz alta: ¿de dónde sale? Otra vez, dígalo que se oiga: ¿de dónde sale? De la boca de Dios. Y esa palabra viene a través del Padre espiritual. Por eso
Tú no puedes decir que si oíste un mensaje por la radio, por la televisión, recibiste el rema que Dios te está dando, porque, número uno, no te lo está dando tu Padre espiritual. Si no te lo está dando tu Padre espiritual, lo que tú estás recibiendo es información. Información, no formación. Formación tú recibes cuando tú recibes la palabra que está siendo implantada desde el granero. Este es el granero, el vientre del Padre. Yo estoy conectado al Padre para dar comida a sus hijos. ¿Me están siguiendo? Entonces, esa palabra tiene que bajar como rema y hacerse carne en ti. Implantarse dentro de tu vientre espiritual y producir cambios en tu vida, un estilo de vida de acuerdo al Padre. Amén. Entonces, diga conmigo, si no tengo un Padre espiritual, lo único que recibo es información. Guarde eso. El Señor escogió hombres naturales con debilidades para que los representasen a Él en la figura del Padre. ¿Cómo le decía el Señor a los discípulos? Él le decía alumnos. Él le decía discípulos. No, él le decía hijitos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer por ahí? ¿Por qué? Porque el Señor se constituyó en Padre espiritual de ellos. Miren, le voy a dar un listado de versículos. Bueno, los que quieran el audio tienen que pedirlo, pero yo se lo voy a dar rápido. Oigan bien. El Señor Jesucristo en Juan 13:33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan 21:5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Primera Juan 2:1, Juan, el apóstol Juan, también tenía hijos espirituales. Decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Primera Juan 2:13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Primera Juan 2:18, hijitos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Primera Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Primera Juan 3:18,
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, hijitos. ¿Por qué ellos hablan en esa tonalidad? Porque son escogidos por Dios como padres espirituales, para que los hijos espirituales entiendan que Dios se relaciona con ellos como padre y que Él da su alimento a través del Padre espiritual. Y una gran mayoría de iglesias hoy tienen un pastor, tienen un líder, pero no tienen un padre. ¿Por qué? Porque no existe una relación padre-hijos, hijos-padre. Y vuelvo a decirle, esto no es que usted llame padre a uno. El Señor dijo, esto no es un asunto de usted llamar padre a nadie. No llaméis padre vuestro a nadie, porque padre solamente es uno. Esto es reconocer la paternidad de Dios y como Él es el que nos sustenta. La palabra padre es la palabra pater, la palabra griega pater, que significa el que sustenta. El que sustenta. Entonces, ¿hay huérfanos en esta casa? ¿Hay hijos huérfanos? Les voy a decir lo siguiente. Hemos entendido que la orfandad, el espíritu de orfandad, no es la carencia de padre. El espíritu de orfandad es una mentalidad de que no tengo padre. Vuelvo a repetir. El espíritu de orfandad no es la carencia de padre. Porque hay muchos hijos en la casa, y estoy hablando en el contexto social, no en el contexto espiritual. En las casas hay muchos hijos que tienen a su papá y a su mamá vivos, pero es como si no lo tuvieran. Tienen su papá y su mamá, pero hacen lo que les da la gana. Llegan a la casa a la hora que les da la gana. No rinden cuenta. O sea, no se sientan. Piden una llave y no se sientan a decirle al padre y a la madre, mira, esta noche yo voy a estar con mis amigos, voy a llegar a eso de las 2. No. Hacen lo que les da la gana. Se mueven como les da la gana. ¿Son hijos? Sí, pero con una mentalidad de huérfano. Entonces, traspolemos eso a lo espiritual. ¿Hay huérfanos en la casa del Padre? Sí, que tienen una mentalidad de esclavo. ¿Quién necesita un padre? Yo por sí solo me alimento. Yo no necesito. Yo leo la Biblia yo solo. Y a veces decimos, claro, ya hay que congregarse, pero les pedí que buscaran a Lucas y que lo leyeran en su casa. Ok, vamos
a repasarlo. Lucas capítulo 11, capítulo 15, perdón. Lucas capítulo 15. Quiero que vayamos viendo esta palabra con mucho detenimiento. A ver si el tiempo me da para explicar lo de Lamentaciones. El capítulo 15, el versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Diga, les repartió los bienes. Pero solamente fue el pequeño que fue a pedir. Solamente fue el hijo menor. ¿Por qué también le da los bienes al hijo mayor? ¿Y saben por qué? Les voy a decir esto, amado. Porque el padre se mueve en un ambiente de justicia. Nosotros tenemos un padre que es justo, que no te da a ti más que a ti, ni le da al otro más que al otro. Nos da a todos por igual. Entonces tú te preguntarás, ¿pero por qué aquel tiene más que yo? Y te voy a decir por qué. Aquel tiene más que tú. Y yo quiero que vayan viendo todo esto desde el punto de vista espiritual. Porque tiene una mentalidad de hijo. Pero tú, siendo hijo, tienes una mentalidad de esclavo. ¿Y saben lo que hace el esclavo? El esclavo no puede entrar a la despensa y coger en la despensa lo que le da la gana. ¿Verdad que no? En la casa. ¿Qué hace el esclavo en la casa cuando necesita algo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo pide, pero porque él recibe un jornal y entiende que porque es un jornalero tiene derecho a pedir algo, aunque se lo descuenten del sueldo. Pero vaya a ver si el hijo hace eso. ¿Hace eso el hijo? No. El hijo abre la nevera, como yo decía en la escuela, abre la nevera y coge agua sin tener que pedírsela a mamá. Hello. El esclavo no puede entrar al aposento del padre. A veces entro a mi aposento, voy a darme un tironcito en la cama, pero allí están reunidos en familia mis hijos, tirados en la cama también, conversando.
busco un ladito ahí en la cama y ahí seguimos conversando. ¿Cuánto derecho tienen ellos? Y qué bien me siento cuando ellos están allí tirados en la cama. A veces va Edward, ¡pum!, se tira ahí. Y ahí comenzamos a conversar. Nosotros dialogamos mucho, conversamos mucho, reímos mucho, hacemos chistes, nos gozamos. El ambiente familiar nuestro es un ambiente de regocijo. Ellos están en confianza. Oiga lo que les voy a decir. El hijo que vive orando mucho y pidiendo mucho a Dios y haciendo sacrificio para que Dios le dé, tiene una mentalidad de esclavo. Es un huérfano. Se lo voy a repetir otra vez. El hijo que vive orando mucho y pidiendo mucho y ay Señor, y déjame hacer 3 días de ayuno o déjame meterme en la presencia. Es una mentalidad de huérfano. ¿Saben lo que el padre quiere de los hijos? Que lo honren. El Señor decía al pueblo: si pues para vosotros soy padre. Eso está en el libro de Ageo. ¿Dónde está mi honra? ¿Qué ha pasado con mi honra? Es lo que el Padre quiere, que le honremos. ¿Y saben ustedes de qué manera honramos al Padre? Hay una sola manera de honrarlo. ¿Saben? Sencillamente obedeciendo. Obedeciendo. Si el padre le dice al hijo tal cosa, tráeme tal cosa, y el hijo comienza a preguntar, ¿y para qué? ¿Y por qué tú no le dices a fulanita o a fulanito? ¿O por qué tiene que mandarme a mí? ¿Qué está haciendo el hijo en ese momento? Deshonrando al padre. Entonces, ¿cómo honramos al Padre? Por medio de la, dígalo en voz alta, por medio de la obediencia. Estos muchachos, si ustedes leen bien la historia, se van a dar cuenta que ambos actuaron como huérfanos. El primero actuó como huérfano porque cortó la comunicación con el padre y aferró su vida a sus recursos, a los recursos que le correspondían por parte del padre, porque él era un heredero. Y él le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le dio su parte, pero también le dio la parte al hijo mayor. Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? El hijo menor comenzó a vivir como un huérfano porque se desprendió del padre. Miren, hermanos, eso se da en el punto de vista espiritual, viéndonos nosotros como hijos de nuestro Padre, pero también se da desde el punto de vista de la casa. Cuando un hijo se desprende de la casa, se convierte en un huérfano. Y entonces Dios ha puesto muchos hijos en esta casa y se han desprendido. Se han ido de la casa.
Claro, unos se han ido, vamos a decir, porque han tenido que cambiar, ¿verdad? De residencia. Pero algunos se han ido, ¿saben por qué? Porque no les gusta el alimento. Porque hay hijos que lo que quieren es que la mamá y el papá le estén dando siempre dulce, 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 dulce. Y cuando la mamá viene con una comida que no es dulce, no la quieren. Entonces, se van. Inmediatamente se desprenden de la casa paterna. ¿Qué pasan a ser? Huérfanos. Donde quiera que vayan, van a ser huérfanos. Donde quiera que se muevan, van a ser huérfanos. ¿Por qué? Porque a ti te engendró un padre y con ese padre tú tienes que morir. Los hijos mueren con su padre. Se lo voy a repetir otra vez. Los hijos mueren con su padre. Oigan lo que le dijo Pablo a los corintios. Oigan lo que le dijo. Les dice: no les escribo esto, para los que toman apunte, 1 Corintios 4:14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Y le dice: porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, ¿saben ustedes lo que es un ayo? Un ayo es un padre de crianza. Eso es un ayo. O en el caso, en aquel tiempo se usaba mucho la nodriza, ¿verdad? O una persona que instruía, se convertía en un ayo. Y él le dice: aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, en otras palabras, aunque ustedes estén comiendo de 10,000 manos, él les dice: ustedes no tendrán muchos padres. Obsérvenlo, eso está ahí. ¿Lo están leyendo? Aunque ustedes tengan 10,000 años, no tendrán muchos padres. ¿Por qué? ¿Qué dice? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué estaba reclamando Pablo en ese momento? Su paternidad. Ustedes podrán tener 10,000 años, pero ustedes no van a tener muchos padres, porque yo los engendré, les dijo Pablo. Entonces, oiga esto, amado. Dios está despachando en este tiempo un rema para poder sobrevivir en el último momento, en la gran tribulación en la que ya estamos. O sea, usted tiene que sacar la mentalidad de que para que venga la gran tribulación tiene que aparecer el anticristo. Ya hemos explicado que el anticristo está. Y que estamos viviendo en tiempos de oscuridad. Y que lo que vamos a ver es la aparición visible de Jesucristo. Un día de esto, cualquier día de esto. En eso estamos claros. Pero para usted poder recibir ese implante de la marca de Dios en su frente, marcándole con el nombre del Padre y del Hijo, porque el Hijo vino a revelar al Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Para usted recibir ese implante, usted tiene que tener padre espiritual.
no un pastor. ¿Saben ustedes por qué Dios siempre se manifestó al pueblo de Israel como la casa de Israel? ¿Me están siguiendo? ¿Saben ustedes por qué Dios tuvo que usar la metáfora de ovejas pastor? ¿Quieren que les diga por qué? Porque hay diversidad de ovejas. Entre las ovejas hay ovejas mansas y hay ovejos y hay cabritos y hay carneros que tienen su chiflecito. Y el pueblo de Israel tenía una diversidad de manifestaciones, blasfemaban contra el Padre, contra Moisés. Moisés era el padre espiritual de ellos y se levantaban contra Moisés. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y se detiene y observa Jerusalén, dice: ay, hombre, andan como ovejas sin pastor. Pero la relación que el Padre quiere tener contigo no es una relación de pastor-oveja, es una relación de padre e hijo. ¿Me están siguiendo? Diga, padre e hijo. Usted tiene que salir de aquí preñado con la idea de que usted es hijo. Pero tú eres hijo cuando la palabra se hace carne en ti. Tú eres hijo cuando esa palabra te es revelada, tú la asimilas y produce cambios en tu vida. Amén. Y ustedes saben que hay muchas personas que van a las iglesias y comienzan a visitar las iglesias y ahí se quedan y duran mucho tiempo visitando esa iglesia. Mucho tiempo. Pero nunca se acercaron al padre de esa casa para decirle: yo quiero ser recibido y adoptado como hijo en esta casa. No, sencillamente van y van y van y van, oyen los cultos, les gusta la música, se van por ahí, no tienen ningún compromiso. Y oiga bien, y se encuentran con alguien por ahí: ah, usted visita, ah, sí, pero yo soy de la iglesia Congregación Cristiana. Sí. Oh, pero resulta que esa persona me conoce a mí. Ah, pero mira, un miembro de su congregación, miembro. ¿Y cómo se llama? Fulano. Yo no sé quién es. ¿Quién será? No, que así. Ah, esa persona va a la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú vas a un sitio y Dios dice: yo tengo una casa y en esa casa yo tengo un padre espiritual que me da alimento. Yo tengo una casa, yo soy hijo. Y fulanito habló conmigo. Ah, sí, no, ese es un hijo. Sí, es un hijo de la casa. Entonces, ustedes entienden lo que el Señor les está diciendo. Para este último momento, tú no vas a sobrevivir, oye bien, ni económicamente, ni espiritualmente, ni socialmente, porque el mundo está entrando en un ambiente de oscuridad. Tú no vas a sobrevivir a menos que seas hijo declarado por el Padre y que tengas una casa espiritual donde tú recibas la comida espiritual que viene directamente del Padre. ¿Me está siguiendo? Entonces, el espíritu de orfandad es lo que hace que mucha gente ande como chivo sin ley. Cuando usted sale por la calle y encuentra un par de chamaquitos medio andrajosos que se le paran frente al vehículo. Dame 5 pesos que yo no he comido hoy. Y usted le da tanta hambre, ¿verdad que sí? Usted no piensa que esos muchachos son huérfanos.
Es más, usted y yo sabemos que tienen su papá y su mamá por ahí. Irresponsables, claro. Pero ¿cómo usted lo ve a ellos? Como huérfanos. No tienen una figura paterna que los represente. Así también hay en la casa espiritual hijos que andan por ahí como huérfanos. El huérfano le gusta comer donde quiera. Ay. Se lo voy a repetir otra vez. El huérfano come donde quiera. Pero el hijo desgusta el alimento de la casa. Y dice, esa es la comida que me hace sentir bien. Amén. Miren, hay que estar alineados porque las tinieblas que están arropando el mundo son tinieblas, son espíritus de ignorancia a través de doctrinas de demonios que están llenando el planeta. Y doctrinas de demonios que están metidas en las iglesias. Les digo, les menciono una doctrina de demonios, o les doy por lo menos la idea para que usted tenga una idea de una doctrina de demonios que está metida en el pueblo de Dios. Ofrenda y diezma para que el Señor te bendiga. ¿Por qué se quedan así callados? Una doctrina. Manda tu ofrenda, porque se va a producir un milagro. Mira, ese hijo que tú tienes descarriado va a volver a los caminos del Señor. Pacta con Dios con una ofrenda. Eso es doctrina de demonios, eso es manipulación. Usted tiene que dar sus primicias, sus diezmos y su ofrenda. No hemos hablado de la primicia aquí. ¿Saben por qué? Porque el Señor tenía que romper un esquema en mí. Y el Señor lo rompió. Porque yo le dije a ustedes que el Señor le dije el domingo antes pasado. Yo les dije a ustedes que el Señor me volteó como una tortilla. Y yo no les he hablado aquí. Aquí hemos hablado de diezmo y de ofrenda, pero yo nunca les he hablado de primicia. Y hay gente que piensa que la primicia es el diezmo y no tiene nada que ver con el diezmo. ¿Y por qué hay oprobio? ¿Y por qué hay problemas económicos? ¿Saben por qué? Porque nosotros no honramos al Padre. Y al Padre hay que honrarlo con las primicias, con los diezmos y con la ofrenda, que son tres cosas diferentes. Pero les voy a decir esto. Lo grande del caso es que muchas veces venimos prejuiciados con ideas preconcebidas porque otros nos han enseñado que eso no es bíblico, que el diezmo no es bíblico, que eso no está en el Nuevo Testamento, que eso es de la ley. Entonces nos han convertido a nosotros en huérfanos transaccionales, que le servimos a Dios para que Dios haga algo en nosotros, que buscamos a Dios para que Dios nos bendiga, que buscamos a Dios para no ir al infierno. Eso es hacer transacción con Dios. Mira, Señor, yo te voy a hacer esto, pero ya tú sabes, es un pacto que vamos a hacer tú y yo. Y hasta hemos mal usado y mal manejado el asunto de los pactos. Y nosotros hacemos pacto con Él, pero realmente es Él quien hace pacto con nosotros.
Él hizo un pacto con la humanidad. No la voy a destruir jamás con agua. ¿Qué hizo? Puso un arco. Y ahí está la señal del pacto. Él es quien pacta con nosotros. Pero entonces nosotros hacemos transacciones con Él. El espíritu de orfandad está manifestado en estos dos hijos. Ambos se movieron como huérfanos. Observen, el espíritu de orfandad nos hace actuar egoístamente. El hijo lo juntó todo para él. El espíritu de orfandad nos hace disociarnos de los hermanos. ¿Qué dice? Se fue lejos a una provincia apartada. El espíritu de orfandad nos hace derrochar las bendiciones que el Señor ya nos dio. Por eso el huérfano pide mucho. Y anoche estábamos analizando, bueno, perdón hermano, en la escuela, tenemos una escuela apostólica. Después algunos tendrán la oportunidad de participar en otra ocasión. En la escuela hemos estado analizando que Dios nos quiere llevar a nosotros a una dimensión donde nosotros no tengamos que pedir. El Señor usa el término pedid y se os dará. Pidan, porque el que pide se le da. El Señor usa ese término para que nosotros entendamos que solamente en un lenguaje de niño es que se pide. Ejemplo, un niño pequeñito cuando tiene sed, ¿qué hace? ¿Qué le dice a su mami? Mami, yo quiero agua. Mami, dame agua. Es pequeñito. ¿Y esa agua de quién es? De todos en la casa. Le pertenece a él, pero él la pide. ¿Me están siguiendo? Pero ya cuando el niño está grande, que ya es adolescente, adulto, no se sienta en una mesa. Mami, un vaso de agua. ¿Lo hace? No lo hace. Ya es adulto. ¿Qué le estoy diciendo? Que el Señor nos quiere llevar a una dimensión de adultez, de madurez, que nosotros no tengamos que pedirle lo que ya Él nos dio. Porque dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y todo lo que es de Cristo es mío. Todo lo que le pertenece a Cristo me pertenece. Donde está Cristo, estoy yo. Y si me fuere, vendré otra vez. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez. Y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces el espíritu de orfandad nos hace vivir aferrado a esto y ver la maldad del mundo y ver el mundo como algo que se está cayendo a pedazos, que es la tierra que el Señor nos entrega y que solamente la heredarán los mansos, dice la palabra. Los mansos heredarán la tierra. Entonces nosotros vemos la tierra como un infierno y yo quiero salir de aquí. Porque el Señor dijo que donde Él esté yo voy a estar. Por eso Cristo viene, riquiti, nos va a llevar a todos y nos va a sacar de este planeta. Y aquí es que el diablo se va a dar vida. Esa es la idea fatalista que nos han metido cuando el Señor nos ha dicho que Él nos ha entregado todas las cosas y que el Señor nos da a nosotros, óigame bien, la gran bendición de vivir en el ambiente espiritual y de sustentar lo terrenal a través de lo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo dijo, donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Él ahora? Sentado
a la derecha del Padre. ¿Y dónde está usted? Sentado a la derecha del Padre. ¿Lo dije yo eso? ¿Lo dice la palabra? ¿Cuál es tu posición? Diga conmigo, la posición de Cristo. ¿Cuál es tu posición? La de Cristo. Y el Señor Jesucristo no andaba, y eso lo aprendimos en la escuela también. O sea, el Señor lo reveló, porque eso lo sabemos. El Señor Jesucristo no andaba conforme a los rudimentos del mundo. El Señor no se movía. Ustedes no van a ver al Señor Jesucristo: ay, me están haciendo falta 25,000 pesos para ir a predicar en Genesaret. Es más, miren si el Señor Jesucristo vivía una vida tan en el espíritu, pero también tan en lo humano, que en una ocasión se le acerca a uno de sus discípulos, creo que fue Pedro, y le dice: mira, Señor, nos están exigiendo que tenemos que pagar los impuestos. ¿Cómo? Sí, tenemos que pagar los impuestos. ¿Han leído eso, hermano? No sé cuánto han leído eso, pero lea la Biblia. Usted tiene que, este es un tiempo donde hay que meterse. ¿Cómo? Pero yo tengo entendido que los hijos están exentos de eso, de impuestos. Pero ok, no hay problema. Ve al río, ve al mar. Tira el anzuelo. Cuando tú tires el anzuelo, el pez que se te va a pegar, ábrelo. Cuando tú lo abras, ahí va a estar el impuesto tuyo y el mío, y ve y págalo por nosotros dos. Y el Señor lo hizo. Pedro lo hizo. Abrió el pez y ahí había un estatero, el equivalente a 2 dracmas, a 4 dracmas, las 2 de Pedro y las 2 de Jesús. Y Pedro fue y pagó el impuesto. ¿Dónde estaba ese dinero? En el vientre de un pez. Entonces el Señor vivía así. Señor, la multitud es demasiado grande y ya es tarde y esa gente tiene hambre. Pero denle de comer. Señor, pero que 300 denarios, 200 denarios no es suficiente para tanta gente. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? Hermano, observen esto. Un niño agarró su merienda y en el espíritu él entendió que eso era suficiente para que una multitud de más de 10,000, de 12,000 personas, porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, o sea, imagínense que habían unos 13,000 personas, comieran. Ese muchachito le entregó, mira, el almuerzo de un niño. Y entonces, observen al Señor. Padre, yo te pido que tú te manifiestes aquí poderosamente. Que tú quites el hambre a toda esta gente. Yo te pido, Padre. Oye, para tú ser glorificado y yo glorificado, tú tienes que hacer esto, Padre. No, hermano. Levantó los panes y los peces y dijo: gracias, Padre. Repartan. Y ellos comenzaron a repartir. Y comienzan a llenarse la canasta. Y reparten. ¿Una magia? No. ¿Dónde estaba ese pan? En los almacenes celestiales. En los almacenes celestiales. Y el Señor de allí lo sacaba
y todo el mundo comió. Eso tiene una enseñanza para nosotros. Todo el que coma de este pan no tendrá hambre. ¿Viene hambre para la tierra? Sí. ¿Están subiendo la inflación en el mundo? Sí. ¿Se va a poner bueno esto? No. No. Haciendo huelga y caminata por ahí, ¿se va a arreglar lo del paquetazo? No. Entonces usted y yo tenemos de dónde comer, cómo subsistir, cómo mantenernos en pie, cómo sobrevivir. Y voy a terminar. Realmente, yo no sé si llegué a cumplir mi cometido con el asunto de espíritu de orfandad, pero el Señor me dice que hay huérfanos aquí que tienen hoy la alternativa y la gran bendición de decirle al Padre Celestial: tú eres mi Padre, pero yo he andado equivocadamente. ¿Cuántos huérfanos habían en esta casa de este padre? 2, pero eran hijos. Uno se fue y malgastó todo, pero el otro, oigan, cuando el pequeño viene otra vez, dice: ya sé lo que haré. Volvió en sí, dice, volviendo en sí, porque solamente una gente que esté fuera de sí se desprende de su padre y toma su herencia y la malgasta. Volviendo en sí, dijo: yo aquí deseando algarroba, comida de cerdos, y en mi casa muchos jornaleros, no dijo hijos, muchos jornaleros tienen abundancia de pan. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Cuál fue el pecado contra el cielo? Aferrarse a lo de la tierra, cuando lo que debe alimentarlo de la tierra es lo del cielo. ¿Me están entendiendo? Es un pecado contra el cielo. Eso es decirle al cielo: cielos, no te necesitamos. ¿Me están siguiendo? He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como tu otro hijo. Le dijo así: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué ustedes ven ahí? Espíritu de orfandad. Pero observen que más adelante viene el otro, porque el padre, cuando llegó el muchacho, que no fue que salió a buscarlos, amados, el padre no vino a buscarnos a nosotros, no salió a buscarnos. El padre mandó al hijo. Una persona que tiene espíritu de huérfano habla diciendo: yo no vuelvo más a la iglesia porque a mí el pastor no me visita. ¿Dónde dice la Biblia que el padre tiene que salir a visitar a los hijos? ¿Dónde dice la palabra? Más bien dice la palabra
que el padre hace fiesta en su casa con sus hijos. ¿Me están siguiendo? El hijo tiene que reconocer su dependencia del padre. Eso no es orgullo, es que Dios trabaja así. El padre no se movió del trono a venir a buscarnos acá. Él envió a su hijo para que el hijo nos revele al padre para nosotros poder ir al padre. Oiga bien, vuelvo y lo repito otra vez. El padre envía al hijo para que el hijo nos revele al padre para que nosotros vayamos al padre. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí. Así que yo estoy aquí como el hijo para que ustedes sean conformados hijos, para que nosotros conformemos al Hijo de Dios en la tierra y podamos entonces tener acceso al Padre. Amén. No vuelvo a la iglesia porque no me visitó el pastor. No, pero hay hijos que van en nombre del Padre. Miren, amados, este muchacho, cuando ve que el padre hace fiesta, porque salió a recibirlo, hace fiesta, le pone anillo, le viste, le pone ropa nueva, le quitó los andrajos y manda a matar el becerro más gordo, hace fiesta. Entonces viene el otro huérfano. El otro huérfano. Y viene bravo con el papá. ¿Qué es esto? Tu hijo, tu hermano, mi hijo, se había perdido, estaba muerto, resucitó, ha sido hallado. Ah, qué bien. Malgastó por allá con rameras toda su herencia, su dinero y todo. Y tú vienes y lo recibes así. Porque ese es el amor del Padre. Y el Padre me ha enseñado eso. Usted puede ser hijo, irse por ahí, hablar todo lo que quiera mal de su padre. Y óigame lo que le voy a decir. Y ponerse bravo con su padre, irse por ahí, decir todo lo que le dé la gana de su padre espiritual. Y si usted viene aquí, oiga lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer fiesta, porque para mí es un gozo que usted vuelva otra vez a su casa. ¿De quién aprendí eso? De mi padre. Y si viene otro hijo, pastor, tenga cuidado. Ese varón viene con mucha altimaña de para allá. No, es hijo. Tranquilo, es hijo. ¿Me están entendiendo? Yo tengo que imitar al padre. Yo tengo que imitar al padre. Entonces, el otro hijo viene y se pone bravo con el papá, porque es huérfano. ¿Qué estaba haciendo ese hijo? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. ¿Pero por qué estaba trabajando? Si ya el padre le había entregado la herencia. ¿No era en el campo que estaba trabajando? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con eso? Que todo el que está ofuscado en las cosas terrenales y pierde de venir a la casa del Señor, adorar al Señor, de reunirse con los hermanos, que todo el que está ofuscado en lo terrenal es un huérfano. Y se lo voy a decir más fuerte todavía. Está marcado con el sello de la bestia. Eso no lo digo yo en la palabra. Se lo puedo, cuando yo trate sobre eso, ustedes lo van a ver bien claro por la palabra. Tiene un sello aquí. Pan. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde? Aquí, pero ¿dónde más? Porque ¿de qué habla la mano? ¿De qué habla la mano? La búsqueda. Y la mano derecha, la búsqueda. Están sellados. Este muchacho estaba en el campo trabajando, y si estaba trabajando, estaba haciendo el papel de un jornalero.
Y viene a decirle al padre, ah, este viene tu hijo, malgasta todo por allá y tú vienes y lo recibes. Pero aquí tú tienes, no becerro, no, aquí tú tienes de todo. Tú no tienes ni que pedirme un cabrito o un becerro para compartirlo con tus amigos. Eso es tuyo, todo lo mío es tuyo. Tú te estás matando trabajando porque tú no vienes a mí a buscar de mis recursos. Y por eso los hijos de Dios hoy, que viven en orfandad, se están perdiendo de esta rica comida por estar buscando unos chelitos que de una manera u otra se le van a ir. Porque lo terrenal es para lo terrenal, pero lo celestial es para lo celestial y para lo terrenal. ¿Me están siguiendo? Yo quiero hacer una oración. Brainer, por favor, yo quiero que tome el piano. Y voy a terminar. No vamos a ir de una vez. Yo sé que hay muchos